Capítulo 2. La partida de los dos. Parte 1. Habían pasado 2 días desde que Satoru Suzuki conoció a Kinofa Risenberg. Satoru Suzuki había dedicado este tiempo a explorar las divergencias entre sus conocimientos y habilidades y este mundo, además de verificar las habilidades de los objetos que llevaba. Después de hacer amplios preparativos una mañana, ambos llegaron a las inmediaciones del castillo real. Luego de refugiarse detrás de las paredes de una casa abandonada, parecía haber sido una vez una opulenta casa perteneciente a algún noble u otro, asomaban la cabeza de vez en cuando para observar la situación al interior del castillo. Los no muertos poseían visión oscura. Por lo tanto, cuando tanto los infiltradores como los vigilantes eran no muertos, la noche no era aliada de ninguno de los bandos. Sin embargo, ciertos no muertos, como los vampiros por ejemplo, eran debilitados por la luz solar, que disminuía sus habilidades. Si el no muerto que ocupaba el castillo que ellos estaban cazando era un Overlord, entonces no sería penalizado por la luz del sol, pero no se podía decir lo mismo de sus secuaces. Con eso en mente, tenían elegido lanzar su ataque durante el día. El castillo no había cambiado desde que lo exploraron ayer. Aunque todavía podría seguir estando lleno de trampas, no se podía hacer nada si se tenía miedo de todo. ¿De verdad vamos a entrar por el frente? Esa es la 5ª vez que preguntas eso. Pensó Satoru Suzuki, y luego le respondió. Ese es el primer paso. Bueno, probablemente nos detecten. Sin embargo, será crucial lo que la oposición haga a partir de ese punto. Si bien cambiaremos nuestras propias acciones en ese punto para que coincidan con nuestra oposición ya alerta en el castillo, sería mejor obtener la ubicación del cerebro enemigo la primera vez y lanzar una emboscada para eliminarlo rápidamente. Después de todo, las posibilidades de fracaso aumentan a medida que pasa el tiempo entre la primera exploración y la eliminación del líder enemigo. Kino sabía que Satoru Suzuki podía usar hechizos de 10º nivel y aparentemente había asumido que él derrotaría a su enemigo desde el exterior con algún hechizo poderoso. Sin embargo, tal cosa era imposible, especialmente si el enemigo estaba en el nivel de Satoru Suzuki. No caería con un solo hechizo. Después de eso, una vez que el amo del castillo supiera que había un asesino tras él, probablemente aumentaría su guardia. En ese caso sería muy difícil para Satoru Suzuki, ya que carecía de habilidades de ladrón, infiltrarse por sí mismo. Satoru Suzuki miró a Kino. Estaba equipada con varios artículos que había tomado prestados de Satoru Suzuki. El ejemplo más llamativo era un guantelete que tenía grandes gemas en el dorso de la mano. Era una pieza de mano de obra superior llamada el guantelete de colores primarios. Estaba imbuido de 3 hechizos: cuerpo de berilo refulgente, que reducía el daño contundente; cuerpo de heliodoro refulgente, que reducía el daño cortante; y cuerpo de aguamarina refulgente, que reducía el daño perforante. Por lo tanto, se podría decir que disminuía todo el daño físico sufrido por el usuario. Normalmente hablando, estos 3 hechizos se sobrescribirían entre sí al ser lanzados, así que no serían capaces de coexistir, pero este guantelete era una excepción a esa regla. Además, cada hechizo podía negar por completo una instancia del daño que resistían, y este objeto también retenía esa habilidad. Sin embargo, no era tan útil como sonaba. El objeto se rompería si se usaba alguna de sus habilidades de negación. Aún así, si eso fuera todo, se podría considerar reunir una gran cantidad de ellos y usarlos como artículos desechables. Sin embargo, también tenía el inconveniente extremo de no poder equipar ningún otro elemento en ese espacio de objeto dentro de 4 horas de su ruptura. Además, la activación de esas habilidades no dependía del usuario, más bien, se activaría automáticamente si se recibiera una cierta cantidad de daño. Hablando francamente, sería considerado un objeto basura por los jugadores del nivel de Satoru Suzuki, por lo que tenía alrededor de 10 de ellos en su inventario. Probablemente había al menos el doble de esa cantidad en la tesorería de Nazarick. Suspiró al pensar en Nazarick. Si tan solo tuviera los diversos objetos que había allí, habría más opciones de dónde elegir y poder adoptar una estrategia con más hechizos. Patético. La gran tumba de Nazarick había desaparecido cuando terminó el juego. Todo lo que quedaba era el legado del gremio, el personaje Momonga, el anillo, y este báculo. Ahora bien, dijo Satoru Suzuki, y después de recuperar el ánimo, lanzó invocar no muerto uno Ro, para conjurar un animal zombie, específicamente un perro zombie. Los zombies se movían lentamente, y los zombies de esta ciudad se veían diferentes de los zombies que Satoru Suzuki había creado. Si bien no podía hacerlo en Yggdrasil, no era imposible disfrazarlos con ropa. Sin embargo, al final había terminado escogiendo un perro zombie por su velocidad.
Después de eso lanzó visión de no muerto esclavo. De esta manera, Satoru Suzuki pudo ver lo que el perro zombie podía ver. Los espectros eran incorpóreos y podían atravesar paredes. Por lo tanto, eran aptos para la infiltración, pero no podía usar visión de no muerto esclavo con ellos. Satoru Suzuki sabía que había sido posible alguna vez, pero lo habían parchado en el juego en algún momento. Tal vez el parche no se había aplicado a este mundo, así que lo probó, pero al final no funcionó después de todo. Probablemente sería mejor considerar que todas las habilidades de Satoru Suzuki estaban operando bajo las reglas de los últimos parches. En ese caso, ¿qué pasaría si Ki no usaba visión de no muerto esclavo? Aunque la pregunta cruzó su mente, no podía comprobarlo porque ella no podía lanzar hechizos de ese nivel. Sin embargo, la magia de Yggdrasil y este mundo eran bastante similares, por lo que tal vez ella también estaría usando la versión post-parche. ¿Qué diablos pasa con este mundo? No podía creer que esto fuera solo un mundo de juegos, sin importar cuánto lo intentara. Sin embargo, tampoco creía que Satoru Suzuki se había topado con algún accidente en el mundo real y que esto era un sueño que estaba viendo en el momento antes de su muerte. Sería mejor decir que lo habían transportado a otro mundo o que había renacido en él. Tal vez tal explicación podría estar más cerca de la verdad. Bueno, no tengo tiempo para pensar en preguntas como esa por ahora, ¿verdad? Si mi oponente está al nivel de un Overlord, entonces estar distraído podría significar la muerte para mí. Necesito destruirlo por completo y dejarlo sin lugar para ocultarse. Finalmente, le había dado, al perro, un objeto de pago para que lo guardara en la boca. Se llamaba el muñeco de intercambio. Tanto la distancia que había recorrido Satoru Suzuki como el hecho de que Ki no estaba aquí habían sido calculados teniendo en cuenta este objeto. Si no pudiera usar este objeto, entonces no habría sido necesario traer a Ki no en absoluto. Con eso, sus preparativos estaban completos. Dio una orden mental de adelante, y el perro zombi caminó hacia adelante. Personalmente, habría querido que corra, pero había comprobado y confirmado que los perros zombis dentro de la ciudad no corrían. Por esta razón, hacer que corra sería muy sospechoso, por lo que en cambio, le había ordenado que caminara. El perro saltó sobre una parte en ruinas de la muralla del castillo y atravesó directamente la puerta del castillo. Satoru Suzuki había pensado que aparecerían secuaces no muertos. Se sintió un poco decepcionado cuando no hubo ninguno. Según Kinou, la criatura no muerta que se había apoderado del castillo no había traído ningún esbirro con él cuando lo vio por primera vez. Sin embargo, había pasado mucho tiempo desde que tomó el castillo, por lo que debería haber reunido varios secuaces, probablemente no muertos. Bueno, supongo que tengo suerte de que no haya ninguno, aunque no puedo estar seguro de que realmente no lo haya. Visión de no muerto esclavo entraba en efecto a través de la visión del perro zombie. Por lo tanto, la habilidad de Satoru Suzuki para ver a través de los efectos de invisibilidad no funcionaría. Por lo tanto, era posible que hubiera no muertos invisibles en los alrededores. Sin embargo, no podría hacer nada si seguía acobardado por todo. Satoru Suzuki hizo que el perro zombie entrara al castillo. Ya se había enterado por observación externa que había zombis deambulando por el castillo. Ya que habían sido protegidos del clima, estos zombis estaban mejor vestidos que los otros, lo que permitía a otros ver que eran personas que trabajaban dentro del castillo. Estos zombis no mostraron ninguna hostilidad hacia el perro zombie, al igual de como habían tratado a Satoru Suzuki cuando llegó por primera vez a este mundo. En otras palabras, no estaban bajo el control del misterioso no muerto dentro de este castillo. Aún así, incluso si tuvieran las mismas habilidades en Satoru Suzuki, seguramente no emplearían sus habilidades de uso limitado en un simple perro zombie. ¿Zombies entonces? No, solo zombies. Sí. Hay zombies dentro del castillo, todos dentro del castillo que se convirtieron en zombies. En otras palabras, no podía considerarlos como fuerzas defensivas. Mientras el perro zombie continuaba adelante, Satoru Suzuki comenzó a sentirse desconcertado. Debería haber habido no muertos de alto nivel aquí, vigilando la entrada y los pasillos. Pero como esperaba, no había ninguno. Hay un límite superior para la cantidad de niveles de no muertos que uno puede controlar. Eso debería seguir siendo lo mismo incluso en este mundo, por lo que es posible que haya colocado poderosas criaturas no muertas a su lado. Hablando de eso, ¿no debería haber colocado al menos a una de estas criaturas cerca de la entrada del castillo? Continuó haciendo avanzar al perro zombie a través del castillo. Continuó como si sus alrededores estuvieran totalmente desprovistos de gente, aunque había zombis deambulando por todo el lugar. Satoru Suzuki gradualmente comenzó a sentirse incómodo. Las cosas no deberían haber ido tan bien.
Comenzó a preguntarse si esto era una trampa. De acuerdo con PK para principiantes, de Punito Moesan ahora mismo debería retroceder y evaluar la situación, ¿verdad? Sin embargo, eso supone que el enemigo está en el mismo nivel que yo y tiene experiencia en PK. Es posible que no tenga tal experiencia, razón por la cual sus defensas están llenas de agujeros y parece carecer de cautela. El perro zombi continuó pasando a los zombis que deambulaban por el interior del castillo, como indicaba el plan de infiltración. Su andar tambaleante de hace un momento estaba calculado para hacer que la oposición pensara que se trataba de un perro zombi común que había ingresado de casualidad. Dicho esto, no creo que sea de ninguna utilidad. Aún así, la mayoría de no muertos poco inteligentes, del tipo controlado, que solo sabe seguir órdenes simples, probablemente no se darán cuenta o saldrán corriendo para decírselo a su amo. Ayer, le había preguntado a Kino, si tuvieras que colocar centinelas, ¿dónde los pondrías? Y el perro zombi estaba siguiendo el camino que ella creía más seguro. Terminaba en la habitación del padre de Kino, la habitación más grande y lujosa del castillo. Si hubiera un líder enemigo, lo más probable es que se encontrara allí. Afortunadamente, el piso y el techo no se habían derrumbado por la descomposición, y el perro zombi pronto se acercó a su destino. Si el enemigo hubiera desplegado un efecto de retraso de teletransportación de área amplia, entonces todos sus planes se convertirían en humo, por lo tanto, también había tenido en cuenta el radio máximo de tal efecto. Estaremos en contacto cercano después de esto. Utiliza el cristal en caso de emergencia. Entendido, cuento contigo, Satoru-sama. Memorizó el paisaje que el perro zombi había visto y luego hizo que se retirara. Satoru Suzuki aún podía cambiar de lugar con él usando su objeto de pago si sentía que estaba en peligro, por lo que esperaba sinceramente que pudiera escapar con éxito. Luego comenzó a aplicar magia de mejoramiento en sí mismo. No podía olvidarse de usar ver a través sobre sí mismo. Había un límite a los poderes de visión de un perro zombi. Realmente podría haber habido uno muerto invisible en el camino, y no había forma de saber si iba detrás del perro zombi. Esta precaución estaba bien justificada. Y luego estaba lo más importante, perfecto incognoscible. No había necesidad de cambiar su equipo. Ya se había preparado para enfrentarse a un nigromante antes de venir aquí. En el momento en que Satoru Suzuki lanzó teletransportación mayor, fue llevado a su ubicación memorizada. Miró a su alrededor para ver si había alguna criatura no muerta que el perro zombi hubiera pasado por alto. No había ninguna. No podía sentirse aliviado todavía. Lo que tomó su lugar fue una tensión nacida del miedo que llenó su cuerpo huesudo. La idea de que estaba en el corazón del territorio enemigo hizo que su inexistente corazón latiera con fuerza. Sin embargo, esa ansiedad no lo puso rígido, probablemente porque era no muerto. Avanzó sin hacer ruido, usando vuelo para asegurarse de no tocar el suelo. Lentamente, se acercó a la cámara del rey. Casi estaba allí. En ese momento, la puerta se abrió de repente y pudo ver una criatura no muerta más allá. La cara de Satoru Suzuki se puso gris. Este era uno de los peores escenarios. Era un encuentro. La apariencia y el equipo del ser no muerto que vio se veía muy similar a lo que Kino había descrito. Ver al ser no muerto que parecía ser un Overlord no hizo que Satoru Suzuki sintiera que su oportunidad había llegado. Más bien, se sentía más como un peligro acercándose. Las palabras, retroceder, le vinieron a la mente, pero el plan siempre había sido realizar un reconocimiento con fuerza. ¿Cómo podía irse sin ver siquiera una de las cartas del triunfo de su oponente? Negociar con su oposición nunca había sido una opción desde el principio. Por lo tanto, Satoru Suzuki lanzó su hechizo, como un asesino de la oscuridad. Maximizar magia triple, corte de realidad. Abrió con su hechizo más dañino. Este era un buen movimiento que le permitía ignorar las resistencias de su oponente. Sin embargo, no le permitiría obtener mucha información. Dicho esto, no le importaba mucho enterarse de las resistencias de su oponente y no tenía tiempo para usar detener tiempo y hechizos similares para discernir sus debilidades. El hechizo, conocido como el más dañino de los hechizos de 10º nivel, golpeó al ser no muerto, que se tambaleó. Satoru Suzuki inmediatamente consideró su próximo movimiento. No puedo eliminar a un Overlord de un solo golpe. Entonces, ¿qué hay de repetir el mismo hechizo? No, el enemigo podría teletransportarse y regresar con refuerzos. Entonces, ¿debería bloquear su teletransportación? Perfecto incognoscible se disipó cuando ataqué, ¿debería volver a lanzarlo y luego escapar? Ahora que lo pienso, ¿por qué se mostró solo frente a un intruso que podía llegar tan lejos en el territorio de un poderoso ser no muerto?
¿Dónde están sus secuaces? Me está tomando a la ligera. A medida que su mente se aceleraba, la inspiración golpeó repentinamente a Satoru Suzuki. Todo era una trampa, diseñada para crear una oportunidad en la que Satoru Suzuki dejara al lado de Kino. ¿TCH? Satoru Suzuki no pudo evitar exclamar cuando la ansiedad lo invadió. Eso era muy probable. Y entonces el ser no muerto que yacía en el suelo se desmoronó hasta convertirse en nada, como si hubiera pasado mucho tiempo, dejando solo su equipo rodando en el suelo. Entre ellos había un objeto importante que Kino había mencionado, una varita de cristal. ¿Está muerto? Imposible, pensó Satoru Suzuki. Ese único ataque no podría haber vencido a un Warlord. ¿Podría ser una ilusión? Satoru Suzuki descartó de inmediato esa idea. Cualquier tipo de ilusiones especiales o habilidades especializadas de profesión eran inútiles contra seres no muertos como él. Por lo tanto, lo más probable era que no fuera una ilusión. No, espera, ¿podría ser algo único a este mundo? ¿Un Warlord especializado en ilusiones? ¿Algo que no existe en Yggdrasil? Si seguimos el principio básico de perder algo para ganar algo más, ¿es posible que haya perdido la capacidad de dominar a otros no muertos como precio por sus habilidades? No es imposible, ¿verdad? Por supuesto, Satoru Suzuki también había albergado dudas de que Kino había sobreestimado la fuerza de la oposición y en realidad eran muy débiles. Sin embargo, cualquier pérdida causada por sobreestimar a la oposición debería ser menor que las pérdidas incurridas por subestimarla. Sería una broma si lo primero fuera el caso, pero las cosas no serían tan simples si fuera el último. Por lo tanto, Satoru Suzuki rechazó la posibilidad de que hubiera sobreestimado a su enemigo. Dadas las circunstancias actuales, eso dejaba solo una respuesta. Es una trampa. ¿Cuál era el objetivo de esta trampa? ¿Por qué el enemigo le había dado su doble equipo de imitación? ¿Realmente había salido de la habitación por accidente? Si ese no fuera el caso, entonces debería asumir que la oposición ya estaba al tanto de sus planes. ¿Se corrió la voz? Entonces esta podría ser una trampa dirigida a mí o a Kino, o incluso a los dos. Si la trampa solo tenía la intención de atrapar a Satoru Suzuki, entonces este era un lugar que podría sellar su perdición, y el peligro solo aumentaría cuanto más tiempo se quedara. Pero, ¿y si Kino fuera su objetivo? ¿O ambos? Mirando a su alrededor, no vio ninguna señal de que el enemigo estuviera lanzando un ataque. Lo más probable es que esta trampa estuviera dirigida a Kino. Después de todo, Satoru Suzuki acaba de aparecer hace unos días. No. Espera. Podría ser que este no muerto me invocó a este mundo. Pero, ¿podría ser posible? Normalmente hablando, esto sería una trampa para Kino. O tal vez había algún secreto en este castillo y por eso estaba buscando a Kino, que era su clave. Quizás había estado observando todo lo que Satoru Suzuki y Kino habían estado haciendo, al igual que Satoru Suzuki había estado observando a la oposición. El enemigo probablemente estaba esperando su oportunidad de separar a Kino de su carta de triunfo, Satoru Suzuki. Es posible. Después de considerar que era muy probable que todo fuera una trampa, Satoru Suzuki felicitó de todo corazón a su enemigo. Probablemente había estado en la palma de la mano de su oponente todo este tiempo. Si fuera a buscar a Kino ahora, era muy probable que se dirigiera a una emboscada letal por las fuerzas principales de su enemigo que se habían desplegado de antemano. Satoru Suzuki, no, Punito Mou habría hecho tal cosa. Si fuese él haciéndolo, probablemente usaría a Kino como rehén para negociar con su enemigo. En este momento, el mejor curso de acción para Satoru Suzuki sería teletransportarse a un lugar seguro. Después de eso, si Kino estaba capturada por el enemigo, encontraría alguna forma de rescatarla. Si realmente no había forma de hacerlo, entonces sería un adiós para ella. Desde el punto de vista de la oposición, no matar a Satoru Suzuki aquí era porque tenía cautela de él. Si Satoru Suzuki huyera ahora mismo con el rabo entre las piernas, probablemente no lo perseguiría. Todo estaría bien siempre que no obtuvieran nada de Kino. TCH. Satoru Suzuki chasqueó la lengua y miró hacia afuera, luego decidió teletransportarse en el aire. Su campo de visión cambió de repente, como lo había hecho cuando había invadido el castillo. Parecería que no había medidas de bloqueo de teletransporte. El peor de los casos, el que Satoru Suzuki quería evitar, era si podía teletransportarse al castillo pero no salir de la misma manera. Si bien uno no podía teletransportarse dentro o fuera de la gran tumba subterránea de Nazarick, había muchas mazmorras en el juego que prohibían escapar por teletransportación. Mirando hacia abajo desde el aire,
Las paredes exteriores de la finca noble donde se escondía Kino eran claramente visibles para él. Usando su vista mejorada después de convertirse en Momonga, podía decir con certeza que no había habido cambios desde antes de su intrusión. Por muy de cerca que mirara, no podía ver ningún enemigo alrededor de Kino. ¿Está usando a Kino como carnada? Ya veo. Su plan es probablemente esperar a que muerda el anzuelo y nos atrape a los dos. Bien jugado. Satoru Suzuki sonrió. Era la sonrisa de alguien que había previsto por completo los planes de su oponente. Satoru Suzuki lanzó perfecto incognoscible y miró hacia abajo desde el cielo. Habrá una buena oportunidad de salvar a Kino cuando el enemigo me note en el aire y entre en acción en el suelo. Satoru Suzuki observó a Kino desde el aire, con la esperanza de adivinar las intenciones de su adversario. Y así pasaron 3 minutos. No escuchó nada, además del viento que soplaba en el aire. Nada voló hacia él, y ciertamente nada atacó a Kino. ¿Qué es esto? ¿Por qué el enemigo no está haciendo nada? ¿Podría ser, él está esperando a que haga un movimiento para luego responder? Maldita sea. Eres bastante bueno. Murmuró Satoru Suzuki para sí mismo. La oposición es bastante inteligente. Saben que no queremos morir también. En ese caso, haré esto. Satoru Suzuki decidió hacer un movimiento y cambiar la situación. Se pondría en contacto con Kino con mensaje y luego cambiaría la ubicación del campo de batalla. Kino, soy yo, Satoru. Te estoy mirando desde el aire. Tu ubicación actual es ahora muy peligrosa. Dirígete al escondite en las alcantarillas de inmediato. Estás mintiendo. Y con eso, el mensaje fue cortado. ¿Qué? ¿Qué significaba esto? El no muerto Satoru Suzuki entró en pánico ante la reacción incomprensible de Kino. El mensaje era mentira. No me digas que Kino ya ha sido golpeada por un hechizo enemigo. Pero es no muerta, ¿cierto? No debería estar sujeta a efectos que afecten la mente. No, ese es solo mi conocimiento de Yggdrasil. ¿Los no muertos en este mundo también son vulnerables a efectos mentales? No lo entiendo. Kino estaba aliada con el enemigo todo el tiempo. Pero ella fue quien encontró el escondite, no me digas eso también es cosa del enemigo, ¿qué debo hacer? El manual de PK no mencionaba situaciones como esta y Satoru Suzuki no tenía otra información a la que recurrir. ¿Debería olvidarme de todo y correr? Pensó Satoru Suzuki. Había observado los alrededores de Kino desde el aire durante 7 minutos completos y nada había cambiado. Habiéndose cansado de escuchar el viento, Satoru Suzuki habló en voz baja. No hay signos de movimiento en absoluto. La espera inútil había desterrado la emoción de verse envuelto en una batalla a vida o muerte. No, esto también es una trampa enemiga. El tiempo no significa nada para nosotros que somos no muertos. Dicho esto, esperar es difícil de soportar, pero no es gran cosa. El enemigo debe estar esperando a que me ponga ansioso y salga corriendo. Una voz en su corazón dijo, ese es probablemente el caso, y Satoru Suzuki abandonó sus planes de huir. En cambio, siguió esperando. Habían pasado 10 minutos. Esto es extraño. Algo definitivamente no está bien. De todos modos, empezaré por buscar al perro zombi. ¿Eso significaría que el perro zombi con el objeto de pago desaparecerían? Tampoco podría encontrar el objeto. Tampoco podía hacer que le entregara algo a Kino. No podía convocar o crear no muertos. Tengo que considerar que la oposición podría habernos evitado y haber entrado en las alcantarillas, y luego apostado no muertos bastante poderosos allí. Si acabo con esos no muertos ahora, entonces tendré que preocuparse por si el enemigo dejó alguna emboscada en las alcantarillas mientras se retiraba. Mientras pensaba eso, centró su atención en el perro zombi que había convocado con su exceso de mana. Ya había regresado a las cercanías de la puerta del castillo para estar de pie. Entonces, ¿debería enviárselo a Kino y mostrarle el camino? Quizás el enemigo no había atacado porque había descubierto a Satoru Suzuki en el aire. Por lo tanto, si Satoru Suzuki se iba, el enemigo podría decidir actuar. Después de considerar ese punto, Satoru Suzuki lanzó teletransportación mayor nuevamente y se teletransportó al patio de una casa no muy lejos de la posición de Kino. Después de asegurarse de que no fuera visible desde el castillo, le ordenó al perro zombi que se moviera hacia Kino. Parecería que Kino estaba usando invisibilidad, porque el perro zombi no podía verla. Sin embargo, cuando el perro zombi llegó al área que había visto desde el aire, Kino apareció de repente. El perro zombi tiró del dobladillo del vestido de Kino.
Kino pareció entender su significado y trotó detrás del perro zombi mientras éste lideraba el camino. Después de finalmente salir de su escondite, Satoru Suzuki pudo ver a Kino mientras el perro zombi la traía. Sin embargo, todavía no podía relajarse. Los seres no muertos con habilidades de ladrón de alto nivel no eran comunes, pero aún existían. Alguien así podría lanzar un ataque furtivo. Satoru-sama. ¿Estás bien? Había sido mucho más allá del tiempo señalado y probablemente estaba muy preocupada. Kino se veía muy feliz, pero ahora no era el momento de ser feliz. Ven acá. Satoru Suzuki saltó y tomó la mano de Kino. No hubo tiempo para explicarle todo a Kino, cuyos ojos estaban muy abiertos. Satoru Suzuki inmediatamente lanzó teletransportación mayor, llevando a Kino y al perro zombie a su base en el alcantarillado. Revisó sus alrededores después de llegar, prestando especial atención a la entrada. No había señales de que se hubieran abierto la puerta. El cadáver de globo ocular que flotaba en el aire tampoco había sido dañado. Podía estar seguro de que estaba a salvo. Uf. Fue solo cuando regresó aquí que Satoru Suzuki se permitió dar un suspiro de alivio. Después de eso, recordó que tenía que explicarle las cosas a Kino. Después de despedir al perro zombie y de recoger el objeto de pago, Satoru Suzuki comenzó su explicación. Los puntos principales eran que había eliminado al ser no muerto del que Kino había estado hablando, pero el enemigo era demasiado débil, por lo que era posible que pudiera haber sido un doble de cuerpo o algo similar. Por lo tanto, había optado por retirarse. No creo que ese sea el caso. ¿No crees que lo derrotaste tan fácilmente porque eres un poderoso lanzador de magia, Satoru-sama? Si hubiera sido un Overlord como yo, seguramente no habría caído tan fácilmente. La diferencia entre mi fuerza y la del enemigo es demasiado grande, así que todo lo que pude decir fue que era muy poderoso.